Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Vamos todos juntos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103 y vamos a dar inicio a nuestro culto. Salmo capítulo 103, dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, que colma de bienes tus años, para que tu juventud te renueve como el águila. Dice más adelante en el versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros, todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras, todas sus obras. En todos los lugares de su dominio, bendice, alma mía, al Señor. Señor, te bendecimos, Señor. Oh, alma mía, bendice al Señor tu Creador, porque Él es digno, Señor. Que tu nombre pueda ser bendecido, Señor. Que tu nombre pueda ser alabado, Señor, engrandecido en todo tiempo, Señor. Porque tú eres Dios, tú eres ese eterno Dios, Señor. No te cansas. Tú eres ese eterno Dios, Señor, que es sobre todo. Tú eres ese eterno Dios que es digno, Señor, que vela por nosotros, como decía este salmo, que perdona todas nuestras iniquidades y que rescata de la fosa nuestra vida, Señor. Tú eres ese eterno Dios. Y en esta mañana, Señor, venimos a alabarte, a engrandecer tu nombre, porque tú eres digno, Señor. Recibe nuestra adoración. Solamente a ti te alabamos, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, cantemos a ese eterno Dios. Fuerza das
Buenos días, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga a todos. Qué bueno que una vez más tenemos el corazón dispuesto a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor en el Salmo número 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No importa, mis hermanos, la situación en la que nos encontremos. Cuando confiamos en el Señor, tenemos la certeza de que nuestra vida está segura porque permanecemos para siempre en el Señor. Que el Señor nos ayude a tener confianza en Él. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, que nuestra confianza esté puesta en nuestro Señor Jesucristo. Vamos, como siempre, a tener un momento de oración. En el día de hoy quiero invitarlo a venir y traer sus cargas a los pies del Señor. Estamos cansados, cargados, y la única fuente de descanso segura que tenemos y eficiente es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que traigamos nuestras cargas delante de Él, pongamos nuestros hermanos en su presencia, todas las iglesias alrededor nuestro y en el mundo que están en este momento preparándose para alabar al Señor. Oremos como siempre lo hacemos, porque el Señor nos permita seguir adelante, por nuestros hermanos que están enfermos, por provisión para aquellos que están desempleados. Vamos a orar sobre todas las cosas, dándole gracias a Dios, porque en el día de hoy estamos bien y podemos disfrutar de su palabra. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento, incline su rostro y vamos todos a orar. Padre, gracias por tu misericordia con nosotros. Tú eres bueno, Señor. Nosotros confiamos en ti, porque como dice tu palabra, los que confían en Jehová permanecen para siempre. Venimos a agradecerte la oportunidad que nos das de estar una vez más disfrutando de alabar tu nombre y de recibir tu palabra. Agradecerte, Señor, porque nos has cuidado, y aún aquellos hermanos que han tenido alguna situación con este virus del COVID, los has cuidado al punto de que todos han podido rebasar esta enfermedad. Tú conoces nuestras cargas, Señor. Gracias porque tú las tomas y nos das el descanso que necesitamos. Mira todas las situaciones que como iglesia, como familia tenemos. La ponemos delante de ti, Señor. Provee para nosotros, dale fuerza a los padres que comienzan esta semana una nueva batalla con el año escolar. Permite, Padre bendito, que todos podamos seguir adelante en nuestras ocupaciones. Mira todas las iglesias que se están preparando para alabar tu nombre o que ya te están alabando, bendícela. Y mira tantas personas alrededor nuestro que están sufriendo con esta pandemia o con distintas situaciones, Señor. Obra en medio de nosotros, permítenos recibir tu palabra, que no haya nada, Señor, que impida que tu palabra hable a nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, recibe nuestra alabanza, Señor, en el día de hoy. Te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Sigamos alabando al Señor, el Señor nos bendiga.
fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, mis hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo. Vamos en este momento a enfrentarnos a la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en el mensaje de su palabra. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, que nos edifique y nos transforme. Quisiera comenzar con una pregunta esta mañana. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la invitación de tus sueños? Aquella invitación que te encantaría que te hicieran. Probablemente a un lugar, probablemente a algún evento, probablemente a compartir con algún personaje, pero aquella invitación que tú entiendes que si en algún momento llega, tú no serías capaz de rechazarla. Todos, yo creo que de una forma u otra tenemos algún pensamiento relacionado con una de esas invitaciones. En estos días que estamos y donde estamos tan agotados por distintas situaciones, cualquiera dice, si me invitaran a un spa y pudiera pasarme el día tranquilo, con una piñita colada, dándome un masajito, wow, sería maravilloso. Otros quizás están pensando, si pudieran invitarme a un viaje por las islas del Pacífico y disfrutar de aquel panorama y descansar allí fuera maravilloso. Otros esperan simplemente que nos hagan una invitación a salir de la casa, tanto tiempo encerrados, aunque sea una invitación a salir de la casa, estamos esperando. Pero ¿cuál es la invitación que tú no te atreves a rechazar? Y quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué hace que no rechaces esa invitación? ¿Cuáles son las características que tú entiendes que tiene esa invitación
que hace que tú no la rechaces? ¿O cuál es el beneficio que tú entiendes que obtendrás de ella por lo cual te sería imposible rechazar? Quiero hablarte en el día de hoy de una invitación. En la Biblia encontramos distintas invitaciones, pero hay una particularmente especial que quiero compartir con todos en este momento y que es la invitación en que ninguno de nosotros debería rechazar. No importa cuál es tu pensamiento con respecto a las invitaciones, la que te voy a hablar en el día de hoy es una invitación que nadie en este mundo debería rechazar. Y para ello quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 25. Nos vamos a concentrar esta mañana en los versos del 28 al 30, pero quiero leer desde el 25 para tener un poco más del contexto. Mateo 11, vamos a leer a partir del verso número 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos ir a tu palabra, verla, entenderla y ser edificados. Te ruego, Señor, que no haya nada en mí que impida que tu palabra sea comunicada como debe ser, y que no haya nada en mis hermanos y amigos que comparten esta mañana este servicio que impida que ellos las reciban como debe ser. Por tu Hijo Jesucristo te rogamos que nos hables. Amén y amén. El Evangelio de Mateo es uno de los llamados evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son estos evangelios, y la palabra sinóptico significa ver desde un mismo punto de vista. Esto podemos confirmarlo en que estos tres evangelios narran casi en su totalidad los mismos hechos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo fue redactado con el propósito de mostrarle a los judíos que Cristo era el Rey o Mesías que ellos esperaban. Él era el cumplimiento de la gran profecía, de la gran promesa. En este evangelio nosotros podemos ver distintas profecías y su cumplimiento. Y podemos ver también en distintos lugares, varios lugares, cómo Mateo redacta bajo la sombra de la siguiente frase: para que se cumpliera la Escritura. Siempre él está tratando de demostrar que nuestro Señor Jesucristo es el Rey que había de venir. En este pasaje en particular que estamos viendo en el día de hoy, el capítulo 11, Jesús se dirige a las multitudes. Si nos vamos un poquito más atrás, el versículo 20, nos damos cuenta que Mateo dice, entonces comenzó a reconvenir, es decir, a reprochar a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros. No está hablando de que Jesús tenía un mapa y comenzó a hablar de aquellas ciudades, sino que cuando vemos el contexto completo de este episodio, podemos ver que Jesús está caminando, está Mateo hablando del recorrido que el Señor ha hecho en esas ciudades. Está dirigiéndose a las personas que vienen siguiéndole en medio de esos recorridos cuando iba caminando por las distintas calles de las ciudades que aquí nos narra. Hay muchas referencias en este mismo pasaje y fuera de él, de que cada vez que Jesús iba caminando, iba siendo seguido por las multitudes. Y la razón de esto, mis hermanos, es que Jesús era un referente obligatorio en todo el sentido de la vida del hombre. Era un referente en todo lo que se refiere a nuevos paradigmas,
a la organización, la inspiración, a la bendición de la humanidad, tanto de los ricos como de los pobres. Todos de una forma u otra necesitan y necesitaron en aquel momento venir a los pies de Jesús. El que Él estuviera acompañado siempre de una multitud nos confirma esto. Y estas multitudes lo seguían por diversas causas. Algunos lo seguían de manera sincera, otros lo seguían porque querían beneficiarse de él de alguna forma u otra, y otros simplemente lo seguían para llevar la contraria a la persona, a la predicación y a los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a la Biblia, podemos ver en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1, que dice: viendo la multitud, estamos hablando del principio del Sermón del Monte, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y entonces les enseñaba. Nos muestra cómo venía seguido por la multitud. Si nos vamos al capítulo 14, en el versículo 14 nos dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto aparece en todos los evangelios. Mire también cómo lo vemos en el libro de Marcos, Marcos capítulo 3. En su versículo 7 nos presenta al Señor seguido por la multitud. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud. Y así lo podemos ver también en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, que ya no es uno de los sinópticos, pero nos presenta también a Jesús arropado por la multitud. En el capítulo 6 de Juan, antes del Señor a multiplicar los panes y los peces, dice: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo: ¿de dónde tomaremos pan para que coman todos estos? El Señor estaba siempre seguido por la multitud. Todos querían ver qué estaba pasando allí. La multitud lo seguía por el sentimiento mesiánico y nacionalista de la época. Lo seguían porque querían estar seguros de que Él era el hombre que ellos esperaban. O no eso, simplemente, como les dije momentos atrás, probablemente simplemente querían descartar, como sucedió en muchas ocasiones, la persona de nuestro Señor Jesucristo. No todos lo seguían por las mismas razones, pero ciertamente tanto ricos y pobres se beneficiaron de encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Por el propósito que Jesús tenía en este mundo. A pesar de que Él podía bendecir y beneficiar a todos en todas las maneras posibles, tanto en lo físico, en lo material, el propósito principal del Señor era beneficiarlos en lo espiritual. Cristo siempre le hace una oferta a la multitud que viene a saciar su necesidad primordial para la vida, y es la necesidad de encontrarse y de reconciliarse con Dios. Todo ser humano necesita eso. Y ese propósito lo vemos detallado en todas las Escrituras también. Cuando nos vamos y analizamos los evangelios, podemos ver que no es que el Señor no le da importancia a lo terrenal y lo material. Ya vimos y les mencioné que multiplicó los panes y los peces. En el capítulo 14 de este evangelio de Mateo, dice que cuando el Señor vio a la multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Pero Él había venido a algo primordial, y era a salvar y a relacionar una vez más, a reconciliar al hombre con Dios. Eso nos lo muestra la misma palabra del Señor. En el capítulo 1 del libro de Marcos, dice la palabra que el Señor se levantó tempranito en la mañana. Marcos capítulo 1, versículo 36. Después de haber pasado una noche ocupándose de las necesidades físicas de la multitud, sanando a los enfermos, mira lo que pasa en el versículo 35 de Marcos capítulo 1. Dice: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué pasó? Vinieron entonces sus discípulos y le dijeron: maestro, ya está toda la multitud buscándote. Tú lo sanaste anoche y este pueblo se ha paralizado. Todos te buscan.
Y el Señor le dice, vámonos a otro lugar para que predique allá también, pues para esto yo he venido. El propósito primordial, la invitación principal de nuestro Señor Jesucristo no fue saciar la necesidad material del hombre, que de hecho la satisfizo, sino fue saciar la necesidad espiritual. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor hablando del nacimiento de Jesucristo: y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Ese es el propósito de su predicación, aún en medio de la multitud. Lucas capítulo 19 dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa lo que pensemos que vamos a obtener de nuestro Señor Jesucristo, lo principal que tenemos que ver es que Él ha venido a salvarnos. Esa es la invitación que tenemos en nuestras manos en el día de hoy. Cuando nos vamos al capítulo 11 del libro de Mateo, que es nuestro texto base en esta mañana, nos damos cuenta que esa es la invitación que Él tiene para nosotros, que esa es una invitación que no podemos rechazar, es una invitación directa, puntual y esperanzadora del Señor Jesucristo a todos los hombres en este mundo, a todos aquellos que les rodean. Es una invitación que no podemos rechazar en primer lugar porque es una invitación que trae el mejor beneficio a la vida del hombre. Y vamos a comenzar a ver esto. ¿Cómo así que trae el mejor beneficio? Tenemos que confiar y no podemos rechazarla porque mira lo que dice el texto. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos está haciendo la mejor invitación, una invitación que no podemos rechazar, porque lo primero que nos refleja este texto es que viene directamente de la mano del Señor a nosotros. ¿No le ha pasado que usted recibe una invitación y usted ve algo con tanta importancia que usted dice, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que lo que tú me estás diciendo? Y viene alguien y le dice, no, vamos a la casa de fulano de tal. Dice, no, yo no lo creo. A la casa de él no sería distinto, o mejor dicho, sería distinto si esa misma persona es quien la invita. Usted se siente confiado. Usted sabe verdaderamente lo que debe hacer, a dónde va y qué va a pasar en aquel lugar. Nosotros podemos estar confiados de que esta invitación no podemos rechazarla, de que tendrá un gran beneficio para nosotros. ¿Saben por qué? Porque es una invitación que viene directamente del Señor Jesucristo a nosotros. Una vez más, les cito el verso 20. El Señor Jesús fue el que comenzó a reconvenir, Él era el que estaba hablando. Versículo 25, Jesús dijo, te alabo, Padre. Y en esa conversación, Jesús hablando, llegamos al versículo 28, donde entonces Él dice, venid a mí. Nadie nos está diciendo, ven a Jesús. Él mismo nos está diciendo, ven a mí. Está pasando una situación difícil, ven a mí. Vengan todos los que están trabajados y cansados. Y los beneficios que obtenemos de esta invitación, más que materiales, son beneficios espirituales. ¿Por qué beneficios espirituales? Porque el propósito de Jesús no es que seamos ricos materialmente hablando, sino que seamos ricos en la eternidad, espiritualmente hablando. Otro aspecto importante de esta invitación es que dice que es para todos los que están cansados y cargados. Piensa por un momento, ¿te sientes agotado en estos días? ¿Cuáles son las cosas que te provocan ese cansancio? ¿Te sientes cargado?
ahora llevando tu vida en la situación en la que nos encontramos. Puedes ver a las personas que te rodean agotadas, cansadas. Ciertamente todos podemos ver eso. Nosotros mismos estamos agotados. Ese cansancio que tenemos solamente puede ser eliminado cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque todos, de una forma u otra, por el pecado que heredamos en nuestra vida, por ser humanos pecadores, estamos cargados, cansados y atribulados. Lo peor de todo esto es que no todos quieren reconocer que esa es la condición de su vida. No todos los reconocen, no todos le hacen frente a esta realidad. Pero no hay ningún ser humano sobre esta tierra que pueda decir, yo no estoy padeciendo de ese problema. Yo no estoy sufriendo ese cansancio, porque todos, por causa del pecado que nos ha separado de Dios, vivimos una vida de derrota y una vida de agotamiento, sobre todo espiritual. La Biblia nos enseña que estas condiciones no son algo que vamos adquiriendo, sino es algo con lo que nacemos, porque todos nacemos bajo la sombra de aquel pecado original cometido por Adán en el huerto del Edén. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Todos estamos bajo la influencia del pecado, y si todos estamos bajo la influencia del pecado, todos estamos cansados y cargados y necesitamos descansar. Pero una buena noticia es que todos también estamos en la ruta de poder beneficiarnos de la invitación de Cristo. Todos podemos disfrutar de esa invitación. Podemos disfrutarlo porque cuando reconocemos que estamos cansados y cargados, podemos venir delante de Cristo, reconocer nuestros pecados, ser liberados de ellos por medio de su sacrificio y de su perdón hacia nosotros. Todo ser humano que no tiene al Señor está cansado y cargado, porque todo el que vive así vive en completa rebeldía con Dios. Y una vida en rebeldía te hace llevar una carga tan pesada que tú no puedes llevar. Estás cansado y cargado porque el vivir lejos de Dios te va aplastando cada día más por el peso del vacío existencial que hay en tu vida. Un vacío que no te deja tener una conciencia clara de lo que eres. Pero cuando vienes a Dios, te das cuenta que la palabra de Dios dice que Él te hace tu hijo, que te hace una nueva criatura y te da una identidad firme en este mundo. Estamos cansados y cargados porque estamos llevando nuestras frustraciones, nuestra insatisfacción, los dolores propios de la vida y por la persistente culpa que persigue a todos aquellos que tienen una vida que no es gobernada por el Señor Jesucristo. Cuando pienso en estas cargas, me es imposible no pensar en aquella figura famosa del libro de John Bunyan, El Peregrino. El peregrino comenzó a darse cuenta de lo mal que estaba, de que vivía en una ciudad que iba a ser destruida por el pecado, y entendió que él estaba cargando una carga tan pesada que él no podía deshacer por él mismo. Estaba cargado, cansado, atribulado, y así estamos cada uno de nosotros, con una carga del pecado que nos agobia, que no nos deja levantar la cabeza y que nos mantiene encorvados por su gran peso. Pero solamente aquellos que conocemos a Cristo y aquellos que reconocemos nuestra vida delante de Él podemos deshacernos de ella, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Señor. Dios nos está invitando a través de su Hijo Jesucristo a tener un verdadero descanso. Dios nos está invitando a una vida diferente.
Esta es una invitación que no debemos rechazar porque por medio de ella el Señor elimina nuestro cansancio. Eso es lo que nos dice el texto: venid a mí y yo los haré descansar. Descansar significa: te haré andar ligero, no tendrás presión, no tendrás peso. El Señor va a tomar tus cargas para Él y te dejará a ti libre de ellas. Estás llevando las cargas de pecados que no has confesado al Señor. Ven a la cruz de Cristo, ven a Él y el Señor va a tomar tu carga y te hará descansar. Estás llevando la carga de la tensión que nos tiene envuelto en estos días de forma tal que nos sentimos que no podemos hacer nada. Ven al Señor, mi hermano, y entrega eso a los pies de Cristo y el Señor te va a dar descanso. Te está volviendo loco la situación. Entrégale la situación a Cristo y Él te hará descansar. Pero tú no conoces a Cristo, probablemente, y nos estás escuchando en esta mañana o en el tiempo que nos escuches. Tú no conoces a Cristo. Permíteme decirte que el descanso de tu vida no te lo va a dar nada en este mundo. El descanso de tu vida lo tendrás al reconocer tus pecados delante de Cristo, al reconocerlo a Él como tu Señor y tu Salvador, y Él tomará tus cargas y te dará el descanso. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Hay un reposo verdadero en Cristo. Hay un significado y propósito de la vida verdadero cuando estamos en Cristo. Cuando Él es quien nos gobierna, tenemos significado en esta vida. Cuando nos sometemos a Él, ya las cargas de este mundo no son cargas porque Él las toma por nosotros. Tenemos que venir a Él, no rechazar esta invitación. Y esta es una invitación para todos, no solamente para quienes no le conocen, sino para nosotros que aún conociéndole estamos cansados y cargados por el pecado que nos rodea en este mundo. Vamos a encontrar descanso porque Cristo nos va a hacer descansar de la esclavitud, del pecado. Dice en el libro de Colosenses que Él tomó el acta de los decretos que había en contra nuestra y la clavó en la cruz del Calvario. En el libro de Gálatas dice que debemos vivir con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, porque al darnos descanso Él nos da libertad del pecado, nos va a dar libertad de las presiones religiosas. No vamos a descansar siguiendo una normativa, vamos a descansar viviendo a los pies de Cristo. Nos vamos a descansar porque tengamos que observar cierta cantidad de leyes y rituales en nuestra vida. Eso no nos va a dar descanso porque eso no nos va a dar salvación. Vamos a descansar cuando tengamos a Cristo como el Señor de nuestra vida y Él toma nuestras cargas para siempre. Cristo nos hace descansar de las presiones sociales, porque no nos debemos al mundo, nos debemos a Él. Porque cuando vivimos para Él, no nos interesa lo que dice el mundo, nos interesa lo que dice la palabra de Dios. No vamos a vivir una vida de tensión. Nuestro camino lo marca la palabra de Dios, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nos va a dar descanso del vacío existencial que tiene el hombre cuando no conoce a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque mientras el hombre se pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las famosas preguntas existenciales a las cuales nadie le ha dado una respuesta certera. La Biblia nos dice: cuando tú conoces a Cristo, eres un hijo de Dios. Tú eres creación de Dios y cuando le conoces, eres un hijo de Dios. La Biblia nos dice: ¿de dónde has venido? Has venido del polvo porque Dios te ha creado. ¿A dónde vas? Al destino eterno que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios nos va a dar descanso en todo el sentido de la palabra. Cuando nos enfrentamos a este pasaje, tenemos una invitación que no debemos rechazar. La invitación está hecha. Esta invitación tiene implicaciones para nosotros. Y solo nos queda tomar
una decisión en torno a ella, aceptarla o rechazarla. Ese es el camino que tenemos cuando nos invitan. O aceptamos o rechazamos. Permíteme decirte, si rechazas esta invitación, cada día más tu situación se va a agravar. Cada día más tendrás más cargas. Cada día más te verás en una peor situación con respecto al pecado. Si la aceptas, entonces vas a recibir lo que el Señor nos promete aquí, el descanso para nuestra vida. Nos hace descansar de todo lo que nos rodea, de la desobediencia que ha producido el pecado. Tenemos que venir al Señor, venga al Señor y descanse de las presiones religiosas que el mundo se ha inventado. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor del temor de qué va a pasar con mi vida, porque cuando estamos en Cristo tenemos un destino seguro. La muerte no es lo más importante es la vida eterna que tenemos en el Señor. Ven a Cristo y descansa. La forma de venir a Él es reconocer tus pecados, es pedirle perdón, es reconocerlo a Él como tu Señor y tu Salvador. Decirle a Cristo, gobierna mi vida de aquí en adelante. Ya yo no puedo más, guíame tú en todo lo que tú tienes para mí. Tenemos que venir y descansar sin engañarnos, no haciendo cosas que nos dan una ilusión de descanso, pero que nos hacen terminar cansados. Tenemos que venir al Señor con sinceridad, hallar sentido, propósito, venir a Él y vivir y establecer los beneficios de esta invitación en nuestro corazón. Esta invitación también tiene otras implicaciones que hacen que no se rechace. Y se las voy a mencionar brevemente. Es una invitación que conlleva un compromiso. Descansar en Cristo no significa hacer nada, sino que significa hacer las cosas de Cristo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es, suelta una carga y ya no vas a hacer nada más. Lo que Él nos está diciendo es, suelta la carga del mundo y toma mi carga. Conlleva un compromiso, conlleva una vida para Él. Por eso la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje su carga, pero tome mi cruz y sígame. Tome una vida que reniega del mundo y que se compromete con el Señor. Que tenga una vida que honre a Cristo en todo lo que hace. También nos dice y nos enseña que no debemos rechazarla porque es una invitación que tiene garantía. Mira lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Si aceptas la invitación del Señor, si te comprometes con Él, vas a encontrar el descanso para tu vida. Vas a encontrar el descanso que tú anhelas. Esto no es un negocio, pero Cristo te va a bendecir al punto que te va a llevar a descansar. Y una última cualidad que tiene esta invitación es que no es una invitación arbitraria. Nosotros cuando pensamos en venir a Cristo, cuando escuchamos predicar el Evangelio, pensamos en leyes, pensamos en arbitrariedad, pensamos en que serán cargas más pesadas y rechazamos la invitación que tenemos en el Señor. No es así. La invitación de Cristo no es una invitación arbitraria. Mira lo que termina diciendo el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sé si usted sabe lo que es un yugo, pero se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Un yugo es un instrumento, un artefacto pesado hecho de madera que le ponen a los bueyes para formar la yunta. Quizás muchos que están escuchando este mensaje no pueden
ubicarse en esto, pero una yunta de bueyes es una pareja de bueyes que se usa para arar la tierra, trabajar en el campo. Y para mantenerlos unidos, lo amarran por el cuello con un yugo. Ese yugo es un palo sumamente pesado que mantiene al buey con la cabeza hacia abajo de forma tal que él solamente pueda ver el trillo por donde va caminando y no se desvíe. Es algo pesado que no puede levantar la cabeza. Jesús está diciendo, si vienes a mí, ciertamente yo te voy a poner un yugo. Tú vas a caminar un sendero para que aprendas de mí que soy manso y humilde de corazón, pero te voy a dar un yugo que es ligero y un yugo que es fácil. Dos palabras que debemos considerar, lo ligero y lo fácil. Ya te expliqué un poco del contexto de lo ligero por lo pesado que es el yugo. Lo fácil es que cada yugo está fabricado para un buey en específico. Pero cuando hay que usarlo con otro, es incómodo porque las medidas no son iguales. Y puede ser o que le apriete el cuello o le quede muy flojo, lo que haga que su movimiento se resulte incómodo. Cristo está diciendo, nada de eso va a pasar, porque yo te voy a poner un yugo a tu medida. Cristo va a tomar tu vida y te va a hacer caminar dentro del parámetro que Él tiene exclusivamente para ti. Te va a diseñar una vida que se va a corresponder con el propósito de Él exclusivo para cada uno de nosotros. Mi vida es común a la vida de todos los creyentes, pero también es diferente a la vida de todos los creyentes porque Cristo trabaja conmigo como lo hará con cualquiera de manera particular. El Señor nos ha hecho una invitación para salvación, una invitación para descanso, una invitación para que dejemos de ser como el mundo y seamos como Él, una invitación de garantía. Mientras el mundo nos promete muchas cosas que probablemente no nos da, la palabra de Dios dice que si venimos al Señor, hallaremos lo que estamos buscando porque hallaremos descanso. Pero también nos está dando una invitación que no es arbitraria. Una invitación ajustada a la medida de Dios para nosotros. Comencé haciéndote una pregunta y quiero terminar haciéndote otra. ¿Qué decisión tomas tú a la invitación del Señor? ¿Quieres rechazarla? No hay ningún problema, puedes hacerlo. Te vas a perder una vida de gran bendición en este mundo. Te vas a perder y te vas a cargar cada día más. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Pero si aceptas la invitación del Señor, entonces, dice aquí, hallarás descanso. Tendrás la vida eterna, tendrás una vida distinta en este mundo. ¿Cuál es la decisión que tomas en el día de hoy? Si quieres aceptar la invitación del Señor, solamente debes pedirle a Él, reconocer tus pecados, reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador y orar pidiéndole a Cristo que venga a tu vida, que se convierta en el Señor de tu vida y Él te dará descanso. Padre, gracias por tu misericordia y gracias por tu invitación a nosotros. Mira, Señor, nuestra vida agotada, agobiada en este mundo. Danos descanso, Señor, porque dejamos de verte a ti y nos agotamos. Mira a aquellos que no te conocen y que escuchan tu palabra y que en esta mañana tú has tocado su corazón. Muéstrale, Señor, la decisión correcta. Muéstrale que venir a ti es la garantía de nuestra vida. Todos aquellos, Señor, que tú lo has tocado y quieren conocerte, dale el regalo de la vida eterna. Guíalos, Señor,
cada momento de su vida. Si usted ha conocido al Señor o si quiere conocer al Señor, ahí donde usted está sentado, solamente tiene que orar y pedirle a Cristo que le dé descanso de sus pecados, que perdone sus pecados y le dé el regalo de la vida eterna. Y como dice su palabra, hallaremos descanso en el Señor Jesucristo. Si usted ha hecho esta oración o si quiere hacerla, nosotros estamos dispuestos a acompañarlo, estamos dispuestos a guiarlo en este compromiso y en la aceptación de la invitación de nuestro Señor. Escríbanos un correo a nuestra dirección electrónica info@ibcentralrd.org, info@ibcentralrd.org. Nos comunicaremos con usted y lo acompañaremos a seguir adelante. El Señor nos bendiga a todos.